nos volvemos a encontrar con el presupuesto más alto de la historia, pero que también volverá a ser el presupuesto con más baja ejecución de la historia. Señor Pérez Anadón, lo que menos nos gusta de este presupuesto es que sigue sableando el bolsillo de los aragoneses para que el Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, Podemos y el Partido Socialista hagan su campaña electoral y no en beneficio de los aragoneses, que sí que están peor que hace 8 años. Es un presupuesto estéril para los aragoneses porque reincide en los vicios habituales: baja ejecución, alta recaudación, porque la presión fiscal sigue sin aliviarse y la reforma efectivamente es insuficiente. Unos presupuestos que siguen ahogando fiscalmente a los aragoneses y unos presupuestos de barra libre que vienen elecciones. Y hay que vender aunque luego no se ejecute. Las cuestiones importantes se congelan o se reducen, porque como a ustedes les gusta decir, el presupuesto es un documento vivo, donde las promesas acaban pagando las necesidades. Y en el fondo, casi preferimos que sea así. La última vez que ustedes salieron corriendo del Pignatelli a coger las pancartas, la intervención de la comunidad autónoma tenía suspendido el pago del ingreso aragonés de inserción y de la dependencia por falta de liquidez. Ese fue el balance de gestión en 2011 y esperemos que no vuelva a serlo en 2023.